parece que ya están conectadas la mayoría, así que buenas tardes chicos, soy Valeria Novoa del comité organizador de CEPAIS y el día de hoy vamos a tener una charla sobre la atención integral y la atención primaria de salud con la doctora Pamela Carrillo. Le doy el paso, doctora. Muy buenas tardes chicos, es un gusto y le agradezco pues la invitación y el interés por este tema, que es un tema muy interesante, ahora lo van a ver, y que bueno, en realidad deberíamos entender todos. Siempre les hablo a los chicos de segundo año sobre que este tema es muy importante para promover cambios a nivel del sistema de salud, ¿no? Entonces vamos a proceder a realizar la charla. En realidad, estas charlas son dos temas, ¿no? O sea, el tema es atención primaria de salud solo, y otro tema es la atención integral de salud, pero como yo entendí que como que no está claro para ustedes qué cosa es esto, he tratado de juntar estos dos temas, ¿ya? Entonces, dentro del índice de la charla tenemos los objetivos, tenemos lo que es atención primaria de salud, tenemos los atributos de la atención primaria, las generalidades de lo que es atención integral de salud y las conclusiones. Bueno, nuestro objetivo principal ahora es comprender qué cosa es la atención primaria de salud y principalmente entender cuál es la importancia, ¿no? Y también vamos a comprender sobre lo que es la atención integral de salud y la importancia de esto. Para esto quiero que vean un videíto. En septiembre de 1978, representantes de 134 países, 67 organizaciones internacionales y muchas organizaciones no gubernamentales se reunieron para la primera conferencia internacional sobre atención primaria de salud. La reunión en Alma-Ata, Kazajstán, fue convocada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para discutir lo que parecía una meta digna, pero inalcanzable: salud para todos para el año 2000. Salud para todos es fundamentalmente una meta social. Yo diría más salud una meta política, porque la salud para todos es una respuesta de los países del mundo frente a las grandes desigualdades en la situación de salud de los pueblos. Durante la conferencia de Alma-Ata, todos los participantes llegaron con una conciencia muy grande sobre las inaceptables disparidades, las inequidades, las grandes diferencias entre los países y los grupos de población en su situación de salud, y particularmente muy preocupados por la cantidad de población que carecía de acceso, completamente de acceso a los servicios de salud. Por los años 70, el número de países en vías de desarrollo había estado experimentando maneras de abordar problemas de salud como los recursos limitados. Esa era la base por la que se dio a conocer como atención primaria de salud. Una manera de ver la salud no simplemente como el trato de enfermedades. Salud es ver las condiciones saludables de vida, es prevenir específicamente una serie de riesgos, es prevenir específicamente algunas enfermedades, y es también recuperar la salud y rehabilitar a las personas, pero sin establecer diferencias, sino todo en una forma integrada. El concepto de salud para todos era una llamada social a la acción. Había una conciencia muy grande de que ese era un factor fundamental para lograr un mundo más seguro, para verdaderamente alcanzar un crecimiento económico más estable, una vida social y económicamente productiva para las poblaciones. Para mí, salud para todos significa que todos tengan derecho al acceso a la asistencia humanitaria, independientemente de su raza, descendencia o situación socioeconómica. No todas las metas fueron alcanzadas,
pero muchos logros siguieron a Alma Ata. El Guadalajara fue un anhelo de las personas en el mundo entero. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, fue acertado. Yo pienso que no es justo decir que Alma Ata falló. Lo justo sería decir que hubieron grandes expectativas y que no todas se lograron alcanzar. Es tiempo de reorganizarse. Creo que el mundo ha reiterado su compromiso a las metas de desarrollo del milenio, que surgen con la salud básica, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y tener acceso a agua segura. Cualquier progreso que hubiera habido, está claro que no fue suficiente. Hoy día las injusticias son mayores. Por lo tanto, la justificación de esta forma de enfrentar la salud con un cuidado integral para todos tiene mayor vigencia que hace 26 años. La forma de proceder cuando se trata de atención de salud es entender que hay un derecho a la salud. Es el derecho de los niños, es un derecho humano. La atención básica de salud es un derecho que cada persona se merece. Igual que hace 25 años atrás, sabemos que una población sana es una garantía para un país fuerte que crezca económica y políticamente. El tiempo ha venido a rescatar las lecciones de Alma Ata con distancia y mundo. El alcance de la tecnología es tan extenso y a la vez tan accesible que pienso que podemos usar esta tecnología para mejorar el acceso y la atención de salud, para cambiar el mundo de una manera revolucionaria. La Organización Panamericana de la Salud está lista para actuar y trabajar en conjunto con todos los países para que finalmente se logre salud para todos, esto se convierta en una realidad. Creo que un periplo de 25 años con subidas y bajadas como la vida humana, pero que en este momento estamos realmente de nuevo con la antorcha encendida, reafirmando los valores y encontrando con innovación, con nuevos marcos conceptuales y con la experiencia acumulada, los caminos que nos permiten llegar a esa meta de salud para todos. Yo creo que hoy día tendría que irse hacia un nuevo convenio colectivo de todos los países para un cuidado integral de la salud para todos, a lo cual habría que agregarle algo muy importante, es por todos. De tal manera que la responsabilidad y los deberes del cuidado de la salud no sea solamente del Estado, no solamente de algunas instituciones, sino de todos, en las familias, en la escuela, en los centros de trabajo, en todas partes. Entonces, como han visto en el video, ha habido desde el año 1978, desde la Declaración de Alma Ata, una serie de procesos, de iniciativas, ¿no?, para que el mundo tenga salud para todos. La primera iniciativa fue la Declaración de Alma Ata, que quería que hubiera salud para todos en el año 2000, pero ustedes han visto en el video que ha habido dificultades y de repente metas muy grandes, pero que en el proceso sí han estado alcanzando, pues desarrollando algunas metas en particular, ¿no? Ya las otras, la Carta de Ottawa y la Carta de Bangkok también promueve, ¿no?, sobre todo lo que es la promoción de la salud, que consiste en capacitar a la gente, que la gente que esté en primer nivel de atención, que yo les voy a explicar qué cosa significa eso, esté más capacitada, ¿no?, que gente que esté en el primer nivel de atención sea un personal que realmente tenga las capacidades para poder resolver la mayoría de los problemas de salud que tienen las personas. Entonces, esta es nuestra realidad. Y quizás ahora que estamos con la pandemia, esta sea, ya no sea la foto de este momento, sino sea incluso mucho peor. Entonces, el detalle con esto es que nos damos cuenta que nuestro sistema de salud ha colapsado, sí, pero porque estamos pensando solamente en los hospitales y en los institutos. Y ahora les voy a explicar que tenemos que pensar en el primer nivel de atención. ¿Qué pasa? En todos los países del mundo se han hecho estudios, ¿no?, sobre cómo está la atención primaria a nivel mundial. Entonces,
quién está mejor, quién está peor. Y bueno, y ahora de alguna manera nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, Reino Unido, Finlandia son donde están mejor la atención primaria. Pero fíjense quién está peor. Estados Unidos. Estados Unidos tienen hospitales inmensos, muy, digamos, que tienen todos los materiales y también la tecnología necesaria, pero son los hospitales los que tienen esta tecnología, no son los centros de atención primaria. Y es por eso que probablemente haya colapsado su sistema de salud. Entonces, ¿qué cosa es la atención primaria de salud? Ustedes ya lo escucharon, ¿no? Es una asistencia sanitaria esencial, básica, lo mínimo necesario que debe recibir una persona, una familia en la comunidad, que está basado en métodos, tecnologías, prácticas científicamente fundadas y socialmente aceptables, puestas al alcance de este individuo y familia, ¿no? Entonces, mediante su plena participación y a un costo que la comunidad pueda acceder. Esto representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad, con todo el sistema nacional de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud a un lugar donde residen y trabajan. O sea, no tiene necesariamente que ser o pensar, no pensemos solamente en la zona rural, ¿no? Pensemos en nuestros distritos, por ejemplo, Lima, que tenemos tantos distritos urbanos, no necesariamente tenemos que tener centros de atención primaria en las zonas rurales o marginales, sino también pueden ser centros de atención primaria a nivel de estos distritos que también necesitan que vigilen su salud, ¿no? Por ejemplo, en San Borja sí tenemos un centro de atención primaria que lo rige la municipalidad y que trata de que su población esté saludable, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo entonces de la atención primaria, ¿no? El objetivo es garantizar el acceso universal a unos servicios sanitarios mínimos, mediante una distribución equitativa de los recursos, la participación comunitaria y la implicación de las políticas de otros sectores. Como ustedes se van a dar cuenta posteriormente, la política de todos los sectores, de todos los ministerios intervienen en lo que es la salud. Y bueno, ahora se están dando cuenta con la pandemia, que, por ejemplo, no tan solo se hace cargo el Ministerio de Salud de la pandemia, sino que todos los ministerios tienen que intervenir, todos tienen que trabajar en conjunto. Entonces, para esto tenemos que entender qué cosas son los atributos de atención primaria. Son 4 atributos. El primer atributo es la accesibilidad y primer contacto. Para esto les voy a contar una historia. La que estudia esto es Barbara Starfield, que es un médico de familia de Canadá, que ha hecho muchos estudios sobre cómo podríamos mejorar la atención primaria. Y ella clasifica estos atributos en los que les voy a mencionar ahora. El primer atributo es este, ¿no? Que es la accesibilidad y primer contacto. Y para esto, en su libro, Barbara Starfield habla sobre un cuento. El cuento se trata del mago y del portero. Se dice que había un pueblo, un lugar donde existía el mago y el portero. Entonces, todas las personas que se enfermaban tenían que pasar por el portero antes de llegar al mago. Por supuesto, el mago era muy eficiente y eficaz en sanar cualquier enfermedad. Pero un día el rey del pueblo, o bueno, digamos que el jefe del pueblo, se preguntó por qué, si tan eficiente es el mago, ¿por qué no pasan de frente donde el mago y dejan al portero? Entonces dio la regla y el mandato de que todos, si quisieran, pasen de frente donde el mago. ¿Y qué sucedió? La eficiencia del mago empezó a fallar. Si antes curaba a todos, empezó a fallar y empezó a curar a la mitad. Entonces, se dieron cuenta que también era muy importante el trabajo del portero. El portero se dedicaba a triar, ¿no? Y hacer pasar lo que el mago tenía que curar. Y el portero se desempeñaba su trabajo dando el tratamiento, ¿no? Eficaz, oportuno, y tratando de resolver lo que él podría resolver. Entonces, algo así debería funcionar nuestro sistema de salud. Nosotros, los de atención primaria, somos el portero. Y debería ser
los médicos más especialistas en los institutos o los hospitales, nuestro mago, ¿no? Entonces, dentro de lo que es este atributo, que es la accesibilidad y primer contacto, es pues nuestra primera entrada, nuestro portero al sistema de salud, que es accesible en lo geográfico, económico y oportuno. Eso se llama primer nivel de atención. ¿Y qué ventajas tiene esto? Pues disminuye la morbilidad y la mortalidad, porque al tener un portero, o sea, que siempre va a estar ahí a la mano con todos, va a haber mayor continuidad asistencial. Es decir, ese médico va a conocer a esa persona, a ese individuo, porque va a ir constantemente a verlo él mismo. Si eso pasa, entonces ese médico va a estar en constante vigilancia de la enfermedad y su control. Por ende, va a bajar la morbilidad y la mortalidad. Va a haber un mejor filtro al disminuir el uso de urgencias y de especialistas, y obviamente va a disminuir los costos globales. Entonces, si hubiera un buen portero en nuestro sistema de salud, podríamos disminuir esos grandes costos globales, ¿no? Pero lamentablemente, en nuestra realidad, y eso también se ha estudiado, que no todos tienen, no todos tienen las mismas, digamos, facilidades para poder tener ese acceso, ¿no? Muchos tienen posibilidades económicas que les permite acceder rápidamente a una clínica, otros no tienen los recursos económicos o no están en un lugar geográfico accesible para recurrir a tener ese acceso tan fácil, ¿no? Entonces, muchos tienen que pasar muchas dificultades y otros son ya muy extremas las dificultades, ¿no? Entonces, esa desigualdad es lo que deberíamos cambiar, ¿no? Entonces, este es el segundo atributo que trabaja Barbara Starfield, que es el cupo y la longitudinalidad. ¿Qué es el cupo? El cupo es la adscripción que tiene un profesional de salud hacia una población. ¿Qué quiere decir esto? Esto se trabaja mucho en España, en Canadá, en los Países Bajos, donde cada médico tiene una lista de pacientes. Entonces, hay un médico por cada 1000 habitantes y ese médico se hace cargo de esos 1000 habitantes y porque estén saludables. Los va controlando, los va llamando, los va siguiendo y de esa manera controla a su población y los cuida, ¿no? Entonces, y es más, los conoce. Hay acá en Perú una APP, que es el Hospital Keirin, y también el Barto, que trabajan bajo esa modalidad porque es una APP de España. Entonces, ellos tienen, cada médico tiene un cupo de pacientes, los ve, los conoce. En España, por ejemplo, los médicos hacen atenciones 7 minutos por cada paciente, y esto es porque conocen a su paciente, los conocen durante el largo de la vida, y ahí viene lo de longitudinalidad, que permite tener una relación a lo largo de la vida del paciente, ¿no? Entonces, conoce a su paciente y eso es más fácil que pueda cuidar la salud del paciente. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Obviamente, pues mejora la adherencia a la terapéutica, facilita pues identificar los problemas esenciales porque ya los conoce, hace diagnósticos más precisos y también da tratamientos adecuados. Hay mayor número de actividades preventivas y obviamente también hay una reducción de los costos, ¿no? En este atributo, por ejemplo, tenemos el caso, un ejemplo, por ejemplo, del paciente Joaquín, de 53 años, que llega a la consulta de medicina familiar después de haber consultado la cardiología por disnea. Esto suele pasar en la emergencia. Siempre viene el paciente por una disnea y, bueno, en este caso ya pasó por consultorio, y como va a cardiología, definitivamente el cardiólogo le va a hacer una ecocardiografía, una prueba de esfuerzo y una serie de pruebas, ¿no? Para ver si tiene un problema cardíaco. Pero como ya no encontraron nada, pues lo derivan a neumología, donde le realizan una espirometría, una nota de tórax, y pues obviamente tampoco le han encontrado nada. Entonces, ya después de 2 consultas, obviamente el médico de familia se especializa mucho en entrevista clínica, y muchas veces tiene un buen ojo clínico para ver este tipo de casos. Entonces, para nosotros es fácil, más o menos ya en la primera consulta, ver las pistas de algunas situaciones que
que cuando empezamos a hacer la entrevista, empezamos a preguntar más allá de lo que es la parte orgánica y nos damos cuenta de la situación, ¿no? Entonces, en este caso, el médico ya en 2 consultas le dice, más o menos ya tiene un panorama claro, y cuando ya le empieza a preguntar sobre el entorno, descubre que la esposa tiene depresión mayor, el hijo tiene discapacidad y él está teniendo problemas económicos por el trabajo. Entonces, de esa manera, esa disnea que tenía Joaquín es explicada por su situación, por su estado emocional, ¿no? Y finalmente hubiésemos evitado una serie de exámenes de repente innecesarios, y es que hubiésemos escuchado de una manera más continua, o si lo hubiésemos conocido de manera longitudinal a este paciente, ¿no? Tenemos el tercer atributo, que es la integralidad, que se entiende, ¿no?, que el médico debe tener un enfoque biopsicosocial, ¿no?, y comunitario. Hablamos de comunitario porque nosotros nos desempeñamos en un entorno. Entonces, siempre tenemos que ver nuestro estado físico, social, mental, pero bajo un entorno, ¿no?, donde trabajas, con quién vives, cómo te sientes en ese entorno, y de acuerdo a eso podemos explicarnos muchos problemas e identificar muchas necesidades del paciente, ¿no? Y podemos hacer muchos buenos diagnósticos, como en el caso anterior. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Tiene la ventaja de la optimización y la eficiencia de los servicios de salud al adaptarse a las necesidades de la población, logra métodos de prevención centrados en la población y disminuye la incidencia de enfermedades, ¿no? Cuando nosotros vemos desde la parte biológica, bueno, también en el médico de familia ve mucho la prevención, ¿no? Y por cada etapa de vida hacemos tamizajes, ¿no? Y tamizajes que están basados en la evidencia, ¿no? No tamizajes que traten de hacer chequeos innecesarios y que aumenten los costos en el paciente, sino realmente de acuerdo a cada etapa de vida y que hayan sido estudiados y validados, ¿no?, por la medicina basada en evidencia. Y la coordinación, que es el último atributo, que implica pues un flujo de información entre todos los niveles de atención, ¿no? Y que finalmente ese paciente siempre va a pertenecer al primer nivel de atención, pero bajo el flujo de referencias y contrarreferencias para poder tener una atención integral, ¿no? Ahora, para esto se requiere de sistemas de información electrónica y comunicación para que sea óptimo. En el caso, por ejemplo, de salud, ya tenemos nuestro sistema integrado a nivel nacional, que es el EGCSS, en el cual podemos ver las historias clínicas de todo el país, podemos ver los análisis de laboratorio, podemos ver imágenes que se han tomado en cualquier parte del país. De esa manera nosotros podemos tomar acciones, ¿no? Por ejemplo, nos ha pasado que hay pacientes que, como tienen varias consultas en varias especialidades, se ven en endocrinología, se ven en cardiología, se ven en diferentes especialidades. Cuando nosotros revisamos bien la historia, nos damos cuenta que a veces el endocrinólogo lo receta enalapril y el cardiólogo lo receta valsartán, pero al final el paciente está utilizando 2 antihipertensivos, sin saberlo, ¿no? Y cuando nosotros revisamos, nos damos cuenta por la historia electrónica que está llevando, o sea, un mal tratamiento. Entonces le indicamos, le hablamos y le decimos que hable con su médico tratante, porque definitivamente nosotros le podemos cambiar la medicación, pero le decimos que lo comunique a su médico especialista, ¿no? Entonces, para que no haya problemas. Pero le decimos que ha sido porque ha estado duplicando antihipertensivos. Entonces, esa coordinación nos ayuda mucho a justamente al menor número de derivaciones y menor sintomatología, adecuada identificación y seguimiento de problemas de salud, y promueve un sistema informático único, ¿no? Entonces, es importante tener también ese tipo de manejo. Ahora, terminando esto de lo que es la atención primaria de salud, que ya hemos visto en manera resumida lo que es el video, y lo que son los atributos que son muy importantes, como ya acaban de ver, que es lo ideal es trabajarlo de esa manera, en atención primaria. Vamos a pasar a lo que es el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad. En el año 2003, aproximadamente, se creó el modelo de atención integral de salud.
que es el famoso MAIS. Este modelo actual, que es basado en familia y comunidad, más o menos se promovió el año 2009, porque el MAIS, el anterior MAIS era solamente basado en la persona, pero se han dado cuenta de que pues la persona se desempeña tanto dentro de la familia y dentro de la comunidad, y por ende no se pueden separar. Entonces es muy importante que lo hayan integrado de esta manera, ¿no? Basado en familia y comunidad. Para esto, ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud tiene como definición de la salud como un estado de equilibrio de la salud mental, social, físico, emocional, y que haya ausencia de la enfermedad. Para nosotros, los médicos de familia, que somos un poquito más rebeldes, para nosotros es un poco más que eso la salud, ¿no? Por ejemplo, el doctor Miguel Larguía dice que la salud es mucho más que la ausencia de la enfermedad. La salud es ser libre, vivir en un país democrático, tener libertad de expresarse, tener derecho a trabajar, tener derecho a vivir, ser capaz de amar y ser capaz de ser amado. Hay muchos sanos que están gravemente enfermos y hay muchos enfermos que son un ejemplo de vida, ¿no? Para él es eso. Y para Marc Jamul, que es el padre de la prevención cuaternaria, que se preguntarán qué cosa es eso, pero para los médicos de familia esto es un término muy común. La prevención cuaternaria es evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Muchas veces ya se está mercantilizando la salud mediante los tamizajes sin medicina basada en evidencia. Entonces, Marc Jamul es uno de los que promueve evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, ¿no? Entonces, para él la salud es una resistencia, la resistencia a la enfermedad en sí misma. También la resistencia al acoso, la resistencia a las drogas, la resistencia que podemos tener a la explotación, a la comida basura, a la contaminación, a la resistencia a condiciones de vida desastrosas, resistencia al mercado farmacéutico, resistencia a la mercantilización de la salud y por tanto muchas veces resistencia hasta la propia medicina. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Con este nuevo enfoque o nuevo modelo de atención de carácter integral, familiar y comunitario, nosotros lo que tenemos o lo que queremos hacer es que haya una atención en las familias que priorice sus actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tratamiento y recuperación, ¿no? Promoviendo siempre el autocuidado de la misma persona. Su énfasis radica en la promoción de estilos de vida saludables, algo que hablo y recontrarlo con los chicos de segundo año, en fomentar la acción intersectorial y fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria a fin de mejorar las condiciones de salud, y se preocupa porque las personas sean atendidas en las etapas tempranas, ¿no?, de la enfermedad para controlar su avance y evitar su progresión a fases de mayor daño y de tratamientos más complejos. O sea, la idea es prevenir, promover, o sea, y no esperar a que ya esté el daño. Entonces, para esto, se tiene que articular la atención primaria, la promoción de la salud y salud pública. Para de repente muchos, esto es lo mismo, pero no lo es. La salud pública es el análisis de la situación de salud del Perú, del mundo, ¿no? Y la vigilancia de la salud pública. La promoción de la salud, como vamos enseñando en el curso, es el desarrollo de educación, ¿no?, de estos ejes temáticos, ¿no?, de mantener una salud adecuada. Y la atención primaria de salud, como acaban de ver ustedes, es pues proponer este primer contacto, la atención longitudinal, integral, integrada, ¿no?, preventiva, promocional de los individuos y la familia. Entonces, aparentemente esto que es lo mismo, no. La idea es de que todo esto proporcione unas ciudades y comunidades saludables, ¿no?, acciones intersectoriales que participen en la comunidad, que haya investigación, ¿no?, sobre estos fases, ¿no?, de lo que tiene que intervenir en lo que es la salud de las personas. Y para esto tenemos que entender que la salud no tan solo depende de la persona, familia y comunidad, sino de determinantes de la salud. Es decir, aquí interviene la educación, interviene el ambiente, interviene el trabajo, el desempleo, los servicios sanitarios, interviene la vivienda, eso en las condiciones generales socioeconómicas, culturales y medioambientales, y también intervienen los factores de los estilos de vida de cada individuo, interviene la edad, el sexo y factores hereditarios. Todo eso son determinantes de la salud, e intervienen en todo lo que estamos viendo. Y por ende,
cuando nosotros hablamos ya esto de la pandemia, como les decía, y como vemos todos los sectores, todos los ministerios trabajando en conjunto, cuando hablamos de riesgos medioambientales para salud, todos, o sea, todos los ministerios tienen que trabajar, ¿no? Y principalmente se distribuye el trabajo en los municipios, en las comunidades. La falta de educación tiene que ver con reformas en la educación, en el Ministerio de Educación. Cuando hay una alimentación y nutrición inadecuada, tiene que ver lo que es el Ministerio de Salud, haciendo una ley de etiquetado nutricional. Cuando vemos el desempleo, interviene lo que es la reforma laboral, y ahí interviene lo que es el Ministerio de Trabajo. Cuando hablamos de vivienda, pobreza, hablamos del Ministerio de Economía, hablamos del Ministerio de Vivienda. Es decir, cuando hablamos de determinantes sociales de la salud y tener una salud integral, hablamos de que todos los ministerios tienen que participar y hablamos de políticas de Estado. Entonces, eso realmente es un trabajo en conjunto y es un trabajo que el Estado tiene que desarrollar. Entonces, si tenemos claro eso, sabemos que la salud va a estar de acuerdo o acorde al contexto socioeconómico y político, al tipo de gobierno, a políticas macroeconómicas, sociales, a normas, valores culturales y sociales que cada sociedad, cada cultura, cada distrito, cada lugar, localidad pueda tener, a la posición social que tengamos, al tipo de educación que tengamos, al trabajo que tengamos, al ingreso, al género, a la raza. Entonces, estos determinantes van a promover que haya, pues, obviamente, una salud adecuada, ¿no? Una distribución de salud adecuada. Entonces, definitivamente, estos determinantes de salud no se pueden salir de, o no podemos pensar que se van a desarrollar por sí solos y que la salud solamente se encarga de mantenernos exentos de enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en conjunto con todos los ministerios y el Estado se tiene que encargar de hacerlos articular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de determinantes de salud, y alguna vez se hizo algún estudio, ¿qué tanto contribuye o potencialmente a la reducción de la mortalidad, por ejemplo, la parte biológica del ser humano? Pues más o menos el 27%. O sea, si tú ya tienes tus genes de la diabetes, de la hipertensión, pues bueno, lo máximo bajando de peso, haciendo de repente, ya teniendo estos genes, puedes bajar tu mortalidad hasta el 27%. El ambiente, ¿no? El lugar donde naces, el país donde naces, entonces el 19%. Si tú cambias tus estilos de vida, puedes bajar tu mortalidad el 43%. Y según tu sistema sanitario, puedes reducir el 11%. Pero sin embargo, los gastos que pueden ocasionar el sistema sanitario es el 90%. Pero si tú cambias tu estilo de vida, eso no va a generar muchos gastos. El hecho de que tú empieces a comer sano, el hecho de que empieces a hacer ejercicio los 45 minutos, una hora al día, eso no va a generar gastos. Entonces, ¿qué será lo más conveniente? Y bueno, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Que lo más conveniente es la prevención y la promoción de la salud. Entonces, para entender esto, finalmente, ¿qué debemos hacer? Finalmente tenemos que fortalecer el primer nivel de atención. Cuando ustedes se dan cuenta, ahora, institutos solamente tenemos 11 en el país. Hospitales, ya lo estamos viendo con la pandemia, tenemos 146 hospitales que están colapsados en el país. Pero ¿qué tenemos más? Tenemos más centros de salud y puestos de salud, que más o menos es el 97 o casi 98%. Entonces, ¿qué tenemos que fortalecer? Tenemos que fortalecer nuestro primer nivel de atención con gente que sea capacitada, que sea especialista, es decir, médicos que hayan hecho la especialidad. Y obviamente, pues, nosotros, los médicos de familia, somos los que hacemos la especialidad en el primer nivel de atención. Obviamente, si no tenemos los suficientes médicos de familia, pues tenemos que capacitar a todos los médicos que trabajan en primer nivel de atención, y no tan solo los médicos, sino todo el personal de salud que trabaja en el primer nivel de atención, porque nosotros trabajamos en grupo, ¿no? No trabajamos los médicos solos. Entonces, si ya entendemos esto, la atención primaria, la atención secundaria y la atención terciaria, entonces, en la atención primaria lo que vamos a ver siempre son problemas frecuentes, ¿no? Gripes, hipertensión, diabetes. En la atención secundaria vamos a ver unos problemas un poco menos frecuentes, que por ejemplo puede ser una operación de la vesícula que tienen que realizarla ahí,
Y la atención terciaria, pues obviamente ya es una cuestión de cuidados intensivos o de repente un instituto de cáncer, etc., ¿no? Entonces, ¿dónde van a tener atención primaria? En la comunidad, atención secundaria en un hospital y, como les decía, atención terciaria, pues en cuidados intensivos o en instituto, ¿no? En cambio, es mucho más accesible la atención primaria, en cambio la secundaria hay que hacer una derivación y la terciaria también. El grado de responsabilidad, como les decía, y lo ideal es que haya una responsabilidad continua hacia el paciente. En cambio, en una atención secundaria en un hospital, al paciente lo ven de manera intermitente y no se hacen responsable de ellos, y la atención terciaria pues solamente es ocasional. Cuando nosotros estamos en atención primaria tenemos fuentes de información, tenemos a la familia, tenemos al paciente, tenemos la parte epidemiológica. En la atención secundaria lo único que tienen lo ven como enfermedades, no como pacientes, ¿no? O sea, ven cuántos hipertensos hay, cuántos diabéticos hay, cuántos operados de tal, pero no vemos desde el punto de vista más individual, ¿no? De la persona. Y en la parte terciaria pues solamente ya ven la parte biomédica, ¿no? La tecnología sí es menor en atención primaria, pero ojo que tiene que tener lo mínimo necesario. Y la atención secundaria es una tecnología intermedia y pues obviamente por ser atención terciaria tendría que ser una tecnología mayor. La orientación siempre para nosotros en atención primaria va a ser prevención, promoción, diagnóstico precoz, también va a haber rehabilitación. Secundaria, pues diagnóstico, tratamiento y también el tratamiento de la discapacidad, y la terciaria, pues más cuidados paliativos, ¿no? De recuperación y rehabilitación. Y el nivel de información siempre es mucho más amplia, en general en atención primaria, secundaria es más concentrada y ya atención terciaria es mucho más especializada. Entonces, de acuerdo a esto, si entendemos que ya hay un eje de determinantes de salud y hay un eje de necesidades de salud, que hablamos sobre lo que es la atención integral de salud, ya no hablamos solamente de un paquete de atención integral de la persona, que de acuerdo a cada etapa de vida, ya sea niño, ya sea adolescente, ya sea adulto, adulto mayor, va a tener ciertos exámenes o tamizajes que se deben realizar según la etapa de vida, que es para cuidar la salud, pero basados en la evidencia. Paquetes de atención integral de la familia, que es vigilar dentro del ciclo vital familiar ciertos aspectos que se pueden presentar, patologías que se pueden presentar dentro de la familia, crisis familiares que pueden presentarse dentro de la familia, y paquetes de intervenciones en la comunidad, es decir, el entorno. Siempre preguntamos sobre el entorno, sobre la comunidad. El entorno quiere decir dónde se desempeña esa persona, dónde trabaja, dónde vive, con quién. Entonces, todo eso también tiene que ver con la salud de las personas de manera integral. Y esto, como ustedes ven, está influenciado demasiado por los determinantes de salud, como hemos visto cuáles son, ¿no? Entonces, es importante que nosotros vigilemos todo esto de manera integral y no solamente nos enfoquemos hacia la atención de la persona biológicamente hablando, ¿no? Lo que hacemos nosotros en medicina familiar es utilizar el método clínico centrado en la persona, que es ver no tan solo la enfermedad, sino vemos al paciente en sí, porque puede haber un señor Rodríguez y un señor García que tengan la misma enfermedad, que tengan la misma edad, pero no van a tener la misma familia, no van a tener el mismo entorno, no van a tener el mismo trabajo, porque son personas distintas. Y por ende, a cada persona le tenemos que dar diferente atención y tratamiento. No podemos solamente guiarnos de los parámetros que existen en una guía sobre la diabetes sobrelada, solamente pensando que eso va a ser igual para todos los pacientes diabéticos. Tenemos que pensar en la persona, ¿no? Nos centramos siempre en la persona. Entonces, para esto tenemos 4 ítems grandes en lo que es la atención centrada en la persona, que es explorando la dolencia de salud y la enfermedad. Como cualquier médico, nosotros vemos la historia clínica, el examen físico, los exámenes de laboratorio, pero a la vez nosotros nos detenemos mucho a ver sobre los sentimientos, las ideas, las expectativas sobre la consulta, por qué acude. También nos detenemos a ver su estado mental, su estado de salud mental, cómo se desempeña en su entorno, ¿no?
y vemos cómo influencia esta enfermedad en él, en la persona. Ahora, no tan solo hacemos eso, sino que entendemos a la persona en un todo, en un contexto. El contexto para nosotros, el proximal es la familia, la comunidad, y el distal puede ser el trabajo o algún familiar más lejano, o alguna preocupación que tenga. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos observando y viendo cómo se desarrolla la enfermedad en esta persona. Y según eso, elaboramos un plan común con el paciente. Vemos qué problemas tiene, qué objetivos tenemos en la consulta y los roles que vamos nosotros a cumplir como paciente, como médico y como paciente. Tomamos decisiones conjuntas, preguntamos al paciente si está de acuerdo o no, y finalmente llegamos a un plan. En todo este proceso desarrollamos una relación médico-paciente. ¿Para qué? Para lo que hemos visto en los atributos de atención primaria. La longitudinalidad y la continuidad del tratamiento y la atención a este paciente. Entonces, como están viendo ustedes, y se preguntarán, pues, ¿qué es el médico familiar? Para más o menos ir terminando. Es el médico que se responsabiliza de una población sin distinción de edad, sexo, enfermedad o sistema orgánico. Proporciona una atención integral, continua y coordinada como primer punto de contacto del sistema sanitario y atendiendo al individuo desde su cultura y sus características biopsicosociales. Es decir, nosotros los invitamos a ustedes a ser ese especialista que necesita el país, porque como ustedes ya han visto, necesitamos reforzar ese primer nivel de atención. Si nosotros reforzamos ese primer nivel de atención, nuestro sistema de salud va a cambiar y va a ser mucho mejor. Es por eso que en algunos países ustedes han visto cómo se ha manejado la pandemia. Ahora lo que estamos optando y viendo es que tenemos que trabajar ya en la comunidad, ya no tanto de implementar más hospitales o crear más hospitales, sino trabajar más en lo que es la atención primaria para prevenir más casos, más contagios. Entonces, es eso lo que tenemos que hacer. Y bueno, como conclusiones, que la atención primaria es un modelo necesario y costo efectivo para mejorar el nivel de salud de la población. La aplicación del modelo de atención primaria puede valorarse analizando el cumplimiento de los atributos de atención primaria. El modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad es una propuesta para el fortalecimiento del primer nivel de atención, y el fortalecimiento del primer nivel de atención es una prioridad para mejorar la salud de todos. Esta es la bibliografía, si quieren revisarla. Así es que, bien chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias, doctora. Ahora le daremos paso a las preguntas que los chicos puedan tener sobre el tema, y mientras esperamos a que ellos escriban, yo tenía una pregunta. Sí, a ver. Quería saber si el médico familiar puede recetar medicamentos o hacer un diagnóstico sin hacer que el paciente pase por un especialista, o sea, sin hacer la derivación. Déjame salir de esto, no sé qué pasó. ¿Por qué no me deja salir? Ahí está, ya. Ok, vamos. Ya. Sí, por supuesto. Bueno, por lo menos en el salud sí se puede. Nosotros en el salud tenemos, el médico de familia puede medicar la mayoría de enfermedades. Vemos hipertensión, diabetes, vemos hipotiroidismo, etc. de cosas. Pedimos los exámenes de laboratorio que se deben pedir para hacer el control. Pedimos incluso, si es necesario, si lo creemos necesario, exámenes de imágenes por tipo tomografía, endoscopías, cosas, lo pedimos, pero por medio de referencias. En cambio, yo conozco que en INSA es diferente. En INSA, por ejemplo, no hay insulina en primer nivel de atención. Por ejemplo, no hay hemoglobina glicosilada para hacer un control de diabetes. Entonces, es eso, ¿no? Es eso lo que tiene que cambiar. Y es eso en lo que está trabajando el Ministerio de Salud. En las famosas RIS, que van a aparecer en algún momento, y que con esto de la pandemia se ha detenido, ¿no? Que es crear centros de atención que tengan todo lo necesario, todo el abastecimiento del laboratorio y también medicamentos para que ellos puedan dar el tratamiento. Hay muchos médicos de familia que están trabajando en primer nivel de atención MINSA,
y que están en capacidad de poder resolver el 80% de los problemas de salud. Entonces, y aquellos, como les digo, que no sean médicos de familia, hay que capacitarlos, ¿no? Y esa es la idea del Ministerio de Salud, que tienen que capacitarse a un nivel en el cual puedan asegurar que ese paciente va a estar, o sea, va a tener todo el tratamiento necesario. Muchas gracias, doctora. Una pregunta. ¿Me escucha? Sí, se escucha. ¿Alguien quería preguntar? Sí, si no se está escuchando bien el micrófono, si no pueden escribir la pregunta. Claro. ¿Ahora me escuchan? Sí, yo sí escucho. En Perú, yo vengo de Holanda. En Perú, un médico de familia, ¿cuántos pacientes está capacitado para tener? ¿Y también hacen las visitas domiciliarias? Bueno, en Perú nosotros no tenemos un cupo de pacientes, como existe, por ejemplo, en Holanda, en países, como les mencionaba, en España, ¿no? En Países Bajos, no tenemos un cupo de pacientes, lamentablemente deberíamos propugnar para que sea esto el cambio. Pero, por ejemplo, nosotros que trabajamos en un centro de atención primaria de salud, tenemos, por ejemplo, por cada día de atención tenemos 20 pacientes citados. Entonces, a esos son los que vemos, a esos 20 pacientes. Ahora, visitas domiciliarias también las hacemos en coordinación con la asistente social cuando cree que es necesario. Por ejemplo, sobre todo los pacientes en riesgo, tuberculosis, de MDR, que no están viniendo a su tratamiento, ¿no? O, por ejemplo, un paciente que le han encontrado un Papa Nicolau alterado con cáncer, ¿no? Y a ellos sí se les hace la visita para poder saber, ¿no? Qué cosa está pasando, informarles sobre esa situación. Pero más la atención en salud por el momento, dependiendo de la institución, es más dentro del centro de salud. Entonces, es un poco menos frecuente las visitas domiciliares. Pero el Ministerio de Salud sí es mucho más frecuente las visitas domiciliarias en los centros de atención primaria. Ellos sí trabajan bastante en comunidad. Oh, ok, muchas gracias, doctora. Ok, ¿alguien más? ¿No? A ver, chicos, ¿alguien más quiere preguntar? Ah, bueno, acá fue un chat, a ver, por ahí el chat. Bueno. Doctora, aquí hay otra pregunta. Es de Hanna Arias. ¿Ya? Hanna, te doy el pase. Es que ya se respondió, por eso bajé la mano. No hay problema. Yo tenía otra pregunta, doctora. Quería saber si, aparte de la especialidad de médicos de familia, ¿hay alguna otra especialidad que se enfoque en la atención primaria? Claro, están los salubristas, los que hacen salud pública, y un poco, digamos, los de salud ocupacional también, que es más es ámbito de trabajo, ¿no? O sea, que todos que tienen que ver con mantener una salud adecuada del trabajador. Entonces, por ahí que también tienen que ver, por ahí también tienen que ver. Son especialidades que se están haciendo, ¿no? De salud pública y de salud ocupacional. Ya, muchas gracias, doctora. Parece que ya no hay más preguntas. Gracias por su tiempo y por la charla. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Muchas gracias. Ok. Listo, chicos. Muy bien. Gracias. Ya. Muchas gracias, doctora. Ok, gracias.